Bueno, chicos, buenos días a todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, como sabíamos, la actividad de hoy consiste en teórico sobre endodoncia, que vino la doctora Lorena Thompson, la doctora Lorena Thompson a darnos este teórico sobre endodoncia, valoración del tratamiento endodóntico. ¿Sí? Doctora. Muchas gracias, buen día a todos. Como me presentó el doctor Diego Merciadri, soy Lorena Thompson, soy profesora adjunta a cargo del turno de los días lunes. Y lo que vamos a hablar hoy es justamente valoración del tratamiento endodóntico. La idea no es a ustedes enseñarles ni hablar de cómo hacer un tratamiento de conducto, porque eso ustedes ya lo saben, ya saben realizarlo, ya lo han aprendido en otras asignaturas. La idea es que ustedes puedan, que con las herramientas que les vamos a brindar, ustedes puedan evaluar el tratamiento endodóntico que ustedes realizan y los tratamientos endodónticos que van a traer sus pacientes dentro del protocolo de abordaje terapéutico que ustedes van a realizar. Que ustedes con las herramientas puedan evaluarlo y determinar el paso a seguir, si lo van a retratar, si no lo van a retratar, cómo lo van a restaurar, que va a ser lo que van a ver en el próximo teórico. Y antes de comenzar directamente con la valoración del tratamiento endodóntico, unas palabras acerca de la terapia de pulpa vital. ¿Ustedes ya vieron este tema? Sí. Sí, bueno, van a empezar a recibir cada vez más pacientes con este tipo de terapia. Este tipo de terapia se basa en una clasificación de pulpitis más detallada, en una pulpitis inicial, leve, moderada y grave, y en función de esa pulpitis el tratamiento a realizar. No todo es pulpectomía, o sea, la eliminación total de la pulpa y el tratamiento endodóntico, sino que también existe la pulpotomía, que es la eliminación solo de la pulpa cameral, y la protección, el recubrimiento pulpar indirecto y recubrimiento pulpar directo, que es lo que llamábamos protección pulpar directa e indirecta, ¿sí? Entonces, cada vez más se tiende a la conservación de ese tejido pulpar en la medida que la patología lo permita, ¿sí? Y bueno, ahora para ya entrar más en el tema de valoración del tratamiento endodóntico, lo primero que vamos a ver es cuáles son las causas más frecuentes de fracaso endodóntico. El fracaso endodóntico es muy alto, no solo en la Argentina, sino en la mayoría de los países del mundo. ¿Esto a qué se debe? Se debe principalmente a una longitud de trabajo inadecuada. En este canino ustedes pueden ver una longitud de trabajo inadecuada, una ausencia de sellado coronario. La ausencia de sellado coronario creo que es la más frecuente. Uno hace la endodoncia, la restauración coronaria no es la adecuada, hay filtración y hay una recidiva de cualquier tipo de proceso periapical. Conductos sin tratar, si ustedes ven los molares superiores, el 99% de los molares superiores tienen 4 conductos. Con suerte encontramos 3 hechos. El cuarto conducto o el conducto mesiopalatino, hay desconocimiento total de la anatomía y es un conducto que no se hace. Y falta de tridimensionalidad, en este caso en la obturación, puede ver los conos de gutapercha sueltos, pero esto nos habla de una falta de tridimensionalidad también en la preparación quirúrgica de este sistema de conductos radiculares. Vamos a empezar a hablar de longitud de trabajo inadecuada. Entonces, ¿a dónde debo llegar yo cuando trabajo en mi endodoncia? ¿Y cómo debo evaluar una endodoncia ya realizada? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite de trabajo? Si yo les pusiera este ejemplo, 1, 2, 3, y les digo a qué distancia del ápice radiográfico les gustaría establecer a ustedes la conductometría. ¿Quién vota en el 1? Yo voto en el 1. ¿Quién vota en el 2? ¿Y en el 3? Nadie. Bueno, estamos todos de acuerdo. Ahora vamos a ver qué pasa realmente en esas piezas dentarias. Miren el 1, o sea, esa es la radiografía de este diente, ¿sí? Miren el 2 y miren el 3. Por supuesto que la longitud adecuada acá a trabajar era el 3. El 1 y el 2 estaban pasados. Generalmente, esto es un caso exagerado, pero es un caso real, ¿no? No lo van a ver tan frecuentemente, pero en esto se basa el uso de los localizadores apicales. Y por eso es la importancia del uso del localizador apical, porque la radiografía es una imagen 2D de un objeto 3D. Entonces, por superposición de imagen nos pasa esto. Todos queremos
tener la conductometría como la imagen 1, y sin embargo está errada. Entonces, ¿por qué todos queremos eso? Porque la distancia, acá el CDC, si ustedes se acuerdan, es la constricción, donde termina el conducto dentinario y comienza el cementario. Termina el tejido pulpar y empieza el tejido periapical, el tejido periodontal. Nosotros debemos trabajar hasta este CDC, ¿sí? Que en general se ubica a 0,5 milímetros del foramen apical. Eso todos queremos en realidad instrumentar y obturar hasta 0,5, porque sabemos que en líneas generales el CDC está ahí, ¿sí? Esto se sabe desde 1955. Por eso todos elegimos la 1, porque sabemos que el CDC generalmente se ubica ahí. Pero como no sucede, es que aparece el uso de localizadores apicales tan importante en la clínica. Miremos un caso clínico, premolar inferior, miren la lesión envolvente que tiene. El uso de localizadores me marca, en este caso, acá. A todos nos parece corto. A mí me parece corto, me gustaría llegar más abajo, el localizador me marca acá. Establezco esa longitud de trabajo, llego a mi iconometría en la misma longitud y cuando obturo finalmente, fíjense, a partir de ahí un delta apical. O sea, el localizador apical es un instrumento muy certero para determinar la longitud de trabajo. ¿No reemplaza la radiografía? Por supuesto que no. Necesitamos la radiografía para ver forma, tamaño, curvatura, pero el localizador apical resulta indispensable hoy por hoy en la terapia endodóntica, ¿sí? Porque generalmente pasa esto, no tan exagerado como el ejemplo que yo les mostré. Estos son microfotografías de ápices radiográficos en los cuales, en general, ustedes ven que el foramen no coincide con el ápice radiográfico, ¿sí? Entonces, en general, los conductos terminan lateralmente. Y esto es lo que la radiografía muchas veces no nos muestra. Otro caso clínico, para que podamos ver la complejidad un poco de a veces evaluar un tratamiento endodóntico que trae un paciente. Fíjense, este conducto, un paciente que fue derivado para que yo le haga una endodoncia, tomé una radiografía y encontré esto. Abril del 2017. ¿A quién le gusta esta endodoncia? ¿La retratarían? Si ustedes van a sacar esa corona, sacar el perno, ¿todos la retratarían? Algunos dicen que no, otros que sí. Bueno, yo la retrataría. Si a mí me consultan, yo digo, y bueno, a mí me parece que está un poco corto, me parece que hay una lesión un poco envolvente, debe haber otro conducto, mínimo una tomografía, sospecharía, ¿sí? Esta endodoncia la hice yo en abril del 2017, derivado para otra endodoncia y tomé una radiografía de control. Esta endodoncia la había hecho yo casi un año o un poquito más de un año atrás. Esa era la preoperatoria. Fíjense la lesión envolvente alrededor del ápice y fíjense la obturación que yo hice un año y un poquito más atrás. Obturé un conducto lateral, lo llegan a ver ahí, y cómo pasó sellador a la zona apical. Entonces, la importancia de las radiografías previas, que siempre le pedimos, no es fácil conseguir la historia anterior del paciente, pero si uno la tiene, resulta fundamental, porque la reparación en endodoncia es lenta, no es al día siguiente. Al poco tiempo deja de haber sintomatología clínica si hay éxito de la terapia endodóntica, pero la imagen radiográfica tarda mucho tiempo, y esto viene siendo un éxito, esto no hay que tocarlo. Si bien la restauración, el anclaje, la corona no nos gusta, endodónticamente esto viene reparando, no hay necesidad de retratar nada. Entonces es muy importante también, y esto es un problema lo que les estoy contando, porque, y bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, a veces al no tener la radiografía previa o lo que sucedió anteriormente, y bueno, uno a veces retrata por demás, ¿sí? Ante la duda, si yo no tuviese estos datos anteriores, yo también retrataría esta endodoncia, ¿sí? Bien. Otro tema importante en la endodoncia, en la patología pulpar, son las calcificaciones pulpares, porque muchísimas veces escuchamos que nos dicen no pude llegar a la longitud de trabajo porque está calcificado, no puedo acceder a la zona apical porque el conducto está calcificado. Y lo que nos parece muchas veces que lo que les pasa es esto. Ustedes toman el instrumento, lo colocan adentro del conducto, el conducto no es un cilindro único recto,
y entonces se encuentran con una pared que no les permite avanzar y creen que ahí hay una calcificación pulpar. Simplemente lo que hay que hacer es precurvar los instrumentos, esto ustedes ya lo saben de endodoncia, precurvar para tratar de enhebrar ese conducto que muchas veces es dificultoso, ¿sí? Entonces, ¿las calcificaciones apicales existen? No, en realidad ustedes saben que la pulpa calcifica de la corona al ápice. La calcificación pulpar es una defensa de la pulpa frente a una agresión, una caries, un traumatismo. Entonces, es muy raro, muy poco frecuente que la pulpa no esté calcificada en la zona coronaria y que exista una calcificación en la zona apical. En general es una curvatura que no podemos terminar de tomar. Frente a esto, si uno retrata esta endodoncia, fíjense, lejos de una calcificación, pudimos llegar a la longitud de trabajo y fíjense lateralmente lo que sucedió. Cuando ustedes ven estas lesiones de gran tamaño, tienen que sospechar la presencia de un conducto lateral que lo alimenta de gran calibre. O sea, este conducto lateral tiene capaz que un calibre más amplio que el principal. Por algo generó una lesión tan importante. Después más adelante vamos a hablar un poquitito más de los conductos laterales. Pero siempre cuando encuentran una lesión lateral sospechen que puede haber un conducto de gran calibre. ¿Y uno qué hace frente a esto? Y bueno, trata de preparar, irrigar y obturar pensando en la tridimensionalidad de ese sistema de conductos radiculares. Una lima no va a entrar. Si entra, no hay que tratar de poner un instrumento ahí. Pero uno prepara y elabora su plan de tratamiento con la irrigación, tratando de limpiar esta zona para que repare esa lesión lateral. Y si se obtura con sellador, mucho mejor. Otro ejemplo más para ver, uno cuando encuentra en la radiografía esta zona apical, ya tiene que sospechar que hay una curvatura importante y ya tiene que planear toda su terapia endodóntica pensando en precurvar instrumentos y en cómo llegar a esa zona, ¿sí? Estas son calcificaciones pulpares. Incisivo inferior, donde no ven nada. Y fíjense en la zona apical como pareciera que se ve un poquito. Eso es una calcificación pulpar. Calcifica de la corona al ápice. Sin embargo, con una radiografía no nos creamos que el conducto no está. Porque fíjense el tratamiento endodóntico que puede hacer. O sea, en la radiografía no se ve, pero es una radiografía que nos muestra una sola imagen. Ahora vamos a ver si diésemos vuelta a este diente, capaz que un conducto muy delgado está, de hecho estaba, lo pude hacer, simplemente, o sea, no necesité ninguna tecnología extra, pude encontrar este conducto. Pero bueno, hay que con limas delgadas, con instrumentos nuevos, con limas 0,8, 10, que no hayan sido usadas, tratar de enhebrar ese conducto. No nos quedemos con está calcificado y no hago nada. Porque las calcificaciones pulpares, miren las lesiones que dan. Como nunca son del 100%, siempre queda tejido atrapado y ese tejido es capaz de generar estos procesos. Esto también es una calcificación pulpar. Fíjense cómo se retrajo la pulpa. ¿Lo ven? No inicia en la corona, sino en el tercio radicular. Esto es una calcificación pulpar. Se va retrayendo o se va cerrando, pero siempre de la zona del traumatismo al ápice. Y esto parece fácil en la radiografía y no lo es en la clínica, porque las piezas dentarias tienen una inclinación, en general los superiores hacia palatino, y uno tiene que ir buscando ese conducto hacia palatino. Y el error más grande en general es ir hacia vestibular, ¿sí? Entonces, es en el único caso que uno permitiría que sin aislación trabajen hasta encontrar el conducto. Y por favor no estoy diciendo hagamos una endodoncia sin aislación. En casos en que es muy difícil la apertura hasta encontrar el conducto, uno si no tiene aislado ve mejor la ubicación de la pieza dentaria, inmediatamente encuentra el conducto y se aísla la pieza, ¿sí? Pero cuidado con estas piezas dentarias. Y la ayuda de la tomografía, fíjense, llegan a ver, miren dónde estaba yo y dónde está el conducto. En general el error es que uno se va hacia vestibular. Pero como yo siempre digo, hay que ir a palatino, casi salgo, me fui de más hacia palatino. Fíjense, uy, casi me mató.
Fíjense cuál era la calcificación importante, y yo avanzando me detuve y hice esa tomografía en la cual pude detenerme antes de perforar. Pero la destrucción que uno generaba en estas piezas dentarias antes, tratando de encontrar ese conducto, era importante. Por eso hoy, y este caso es de la doctora Cecilia Siragusa que me lo compartió, hoy existe el acceso guiado, que son estas llaves que se generan a partir de la tomografía, donde uno puede avanzar de manera guiada, al igual que ustedes hacen un implante con una llave quirúrgica, avanzar y encontrar el conducto con mínima destrucción coronaria, ¿sí? Para que no pase lo que me pasó a mí en el caso anterior, en el cual provoqué gran destrucción dentaria e inclusive no encontré el conducto. Después tuve que hacer una tomografía para poder localizarlo. Esas son las calcificaciones realmente pulpares. Bien. Otro caso que vimos de fracaso endodóntico es la falta de tridimensionalidad. ¿Qué es la tridimensionalidad en endodoncia? Recién les dije, vamos a hablar un poquito de la imagen 2D de una radiografía y qué muestra de un conducto. Un premolar en la mano, un premolar superior, un conducto que pareciera que se estrecha en la zona media, relativamente delgado. Lo giramos. En el otro sentido, en el que no vemos nosotros en la boca, y le tomamos una placa. Fíjense qué diferente. Súper amplio. Cámara súper amplia. Conducto que se bifurca en dos, que coincide con esta zona. Esta zona no es que se adelgaza ni que se calcifica, se divide en dos y se vuelve a unir. Esto es trabajar pensando en la tridimensionalidad. Yo tengo este diente en boca, pero tengo que estar imaginándome esto. Porque si no es muy difícil que puedan hacer bien una endodoncia. Si ustedes no piensan en esto y no se acuerdan que los premolares superiores son amplios y ovales en sentido vestíbulo-palatino, y van a hacer una apertura redonda, van a instrumentar el centro y los polos van a quedar sin instrumentar y por lo tanto sin obturar y los va a llevar a un fracaso endodóntico. Entonces el conocimiento de la anatomía es fundamental para hacer endodoncia y para evaluar una endodoncia, ¿sí? Y esto es una transparentación. Esto es tinta china, donde pueden ver cómo, a pesar de que son dos conductos separados, la cantidad de anastomosis que muchas veces tienen. Y ahí es donde la irrigación actúa. Ahí es donde yo, pensando en esta anatomía, tengo que preparar con instrumental y con líquidos, preparación química, para tratar de limpiar lo máximo posible. Y un caso clínico donde podría simular algo similar a lo que estábamos viendo. Fíjense cómo el sellador, si yo limpio y conformo tridimensionalmente, ocupa ese espacio. Preparar, irrigar y obturar tridimensionalmente. Para esto necesito conocimiento de la anatomía. Recordar esa imagen 3D que la radiografía no me muestra, ¿sí? Si yo no conozco la anatomía, difícilmente pueda lograr algo así. Otro caso clínico de lo mismo. Fíjense, este premolar superior parece un conducto único y delgado. Si yo me quedo con esta imagen, nunca voy a lograr esto. Eran dos, amplios, y fíjense la zona apical. Pero esto es, otra vez, no quedarme con lo que me muestra la radiografía y recordar que los premolares superiores, si es único, es oval y muy extendido hacia vestibular y palatino. Y si no, pueden ser dos, y se pueden unir, y se pueden separar. Y todo eso me lo va a dar enhebrar y explorar el conducto, ¿sí? Y conocer, por supuesto, la anatomía de la pieza en la que estoy trabajando. Otro caso clínico, imagen envolvente en la raíz mesial. ¿De qué nos puede estar hablando esto? ¿De una fisura? ¿De una fractura? ¿De qué nos habla esto? ¿Qué vimos hace un rato? Lo primero, sospechen que hay un conducto lateral de gran calibre ahí. Piensen en eso. Recuerden siempre la anatomía. Esto es una raíz mesial transparentada, tinta china, lleno de anastomosis, conducto mesiolingual, conducto mesiovestibular. Anastomosis en el medio que los unen. No son cilíndricos únicos y rectos los conductos.
Y entonces, un poquito más de sellador de lo deseado, pero bueno, un conducto lateral que alimenta la lesión, ¿sí? El sellador que se pasa es un accidente producto de buscar tridimensionalidad en la preparación y en la obturación. Es un accidente no deseado. No busco pasar sellador para que repare la lesión. Se me pasa sellador porque estoy tratando de lograr tridimensionalidad en la obturación. Entonces a veces nos pasan estas cosas. Esto por supuesto que no hubiese querido que suceda, pero sucedió. 4 imágenes de endodoncias pensando en la tridimensionalidad. Esto tiene que pasar. 4 conductos en un molar inferior y bueno, sí, 2 raíces distales, sí. ¿Existen? Sí, por supuesto. La anatomía puede ser esa. Uno tiene que aprender a leer la radiografía y a recordar la anatomía. Premolar superior con 3 conductos. Un molar inferior, curvaturas apicales. Un premo superior con 2 paralelos. Todo este tipo de anatomía existe. Si la conozco, lo encuentro. Los incisivos inferiores, más de la mitad tienen 2 conductos. Si no lo sabemos, vamos a hacer uno solo. El vestibular, el lingual no lo vamos a encontrar nunca. Porque si no lo sabemos, difícilmente nos extendamos para buscarlo. El uso de la microscopía nos ayuda muchísimo, pero nos ayuda si también conocemos la anatomía. ¿Vamos bien? Bien. Otro caso clínico, un premolar superior. Fíjense, estoy con la conometría, la prefinal. Fíjense, queda medio corto. No nos gusta otra vez, es lo que me marca el localizador apical. Fíjense la final. Y bueno, sí, terminaba ahí, se pasó un poquito de sellador. Pegaba como una curvita y terminaba lateralmente, ¿sí? Estas cosas son las que, así es el sistema de conductos radiculares. Les recomiendo esta página para conocer anatomía. Es de la Universidad de San Pablo, de la Cátedra de Endodoncia. Es un estudio de la anatomía de todas las piezas dentarias con micro-CT. Acá pueden ver todos los tipos de anatomías dentarias de todas las piezas. Y hay un pequeño videíto de molar superior. Así es la página que van a encontrar. Está la pieza dentaria, y les va mostrando la cantidad de conductos que tienen y es una imagen 3D. Acá está mostrando cómo el molar superior tiene 4 conductos. Siempre, el cuarto hay que buscarlo. Si no lo buscamos, no lo van a encontrar nunca. Si lo buscan, les aseguro que lo van a encontrar. Es rarísimo que encuentren un molar superior, un primer molar superior con 3 conductos. El cuarto está, lo que pasa es que hay que retirar un poco de dentina e ir ahí a buscarlo. Si no lo sabemos, si no retiramos esa dentina, no lo encontramos. Bien, entonces, el conocimiento de la anatomía es fundamental para poder planificar y realizar nuestro tratamiento. Por supuesto que hoy, estos son, miren, premolares inferiores, un conducto que se divide en 2 conductos paralelos, 2 que se juntan. Esto es anatomía de los premolares inferiores. Hoy por hoy, por supuesto que el uso de la tomografía nos ayuda muchísimo en esto. Y cuando uno tiene dudas o necesita realizar una endodoncia compleja o realizó una endodoncia y se queda con dudas, para eso están este tipo de estudios. Esto es un molar inferior que hice yo y encontré solo 2 conductos. Un primer molar inferior con un conducto mesial y uno distal. Cuando ustedes tienen 2 conductos, imaginemos más fácil, un premolar superior, que a veces en la clínica me preguntan, encontré uno solo. Si tiene uno solo, ¿dónde tiene que estar ese conducto? En el centro. ¿Y cómo tiene que ser? ¿Oval o cilíndrico? Oval. El premolar inferior, que tiene, y es lo mismo, va para la raíz mesial del molar. Es lo mismo. Tiene que ser un conducto oval que se extiende de vestibular a lingual o palatino. Si son 2 circulares, uno en vestibular y otro en palatino. Entonces, si ustedes tienen un círculo en vestibular, tienen que ir a buscar a palatino porque seguro hay otro. A mí me pasó en este molar inferior que yo encontraba un círculo y me parecía que tenía que haber otro conducto y no lo podía encontrar. Mandé a hacer una tomografía con todos sus cortes, fíjense, cortes transversales y cortes, longitudinales y transversales. Y miren acá cómo se ve perfectamente que hay 2, no hay 3. Hay uno mesial y uno distal. En toda su extensión, tercio medio y tercio apical.
Cuando duden, la tomografía es una ayuda muy importante, tanto para localizar como para evaluar en endodoncia. Buenas. Otro caso clínico, molar inferior. Este es el proceso que ustedes van a hacer en la clínica. Van a recibir una pieza dentaria, van a limpiar caries, van a utilizar detector de caries para determinar que han removido todo lo que corresponde. Van a hacer la apertura. Una vez que hagan la apertura, esto lo van a ver en la clase de criterios de restauración del sector posterior. Van a hacer una protección dentinaria. ¿Por qué? En el caso de una endodoncia, evita la contaminación de la dentina muchísimo. Los irrigantes, los materiales de obturación, si uno la protege previamente, hace una protección dentinaria, cubre mucho más y mejora esa dentina para la adhesión posterior. Esto lo van a ver en la clase de, como les dije, criterios del sector posterior. Después ya entran a los conductos y ya trabajan. Hacen todo lo que ustedes saben hacer y obturan la pieza dentaria. Obturan el tratamiento endodóntico, digamos. Ahora después hablamos de la restauración coronaria. Siempre que puedan, empiezan y terminan la endodoncia. Esto ustedes ya lo saben, tienen que tener tiempo y el conducto tiene que estar limpio, seco, conformado y asintomático. Si ustedes tienen todos estos requerimientos, la endodoncia se empieza y se termina en la misma sesión. Salvo que no podamos, que tengamos una supuración, por supuesto que el paciente tenga un absceso, que haya una hemorragia, pero ustedes traten de hacerse el tiempo. No empiecen una endodoncia a las 11 de la mañana o a las 3 de la tarde, porque no la van a poder terminar. Y la endodoncia es un acto quirúrgico, nadie hace un implante en 2 sesiones, no llegué, venga la próxima que lo terminamos. Y la endodoncia debería ser igual. No podemos dejar una endodoncia por la mitad porque planificamos mal y no nos alcanzó el tiempo. Sí, porque no lo requiere la patología y no el paciente está con un absceso, con una tumefacción difusa y no puedo. En esos casos sí. Pero en otros casos no, tenemos que empezar con tiempo. La endodoncia lleva tiempo. Y más cuando son multirradiculares. ¿Vamos bien? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Seguimos. Conductos laterales. Hablamos un poquito de conductos laterales. Las piezas dentarias están llenas de conductos laterales. Vemos y obturamos los que se dejan obturar, los que son de gran calibre, los que alimentan lesiones importantes. El resto, cuando terminan hacia vestibular y hacia palatino, si pasa un poco de sellador hacia vestibular, no lo vemos en la radiografía. Podemos haber obturado un conducto lateral que no vimos. Cuando obturamos uno nos ponemos contentos, pero en realidad deberíamos pensar cuántos otros no se limpiaron y no se obturaron, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar siempre, como les dije, vemos una lesión lateral importante, ahí hay un conducto lateral importante, de gran calibre, pero las piezas están llenas de conductos laterales. Y en realidad, lo que me gustaría que les quede claro es si es, bueno, a ver, y si no me pasás vos, no sé. ¿Es importante obturarlos? ¿Mi pieza va a reparar si yo obturé el conducto lateral? En realidad no. En realidad lo que mejor tiene el conducto lateral es que me confirma a mí el diagnóstico. Es que yo veo esta lesión envolvente, fíjense, una lesión envolvente que uno podría decir, empiezan, está fisurado, ¿qué le pasó? Envuelve toda la raíz, avanzo en el tratamiento y fíjense, ahí está, el conducto lateral que alimenta la lesión. Confirmo el diagnóstico, digo, ese es el problema. Es patología pulpar y nada más que eso. Por eso a veces nos deja tranquilos obturar conductos laterales, pero no tiene que ver con que si yo obturo va a reparar y si no obturo no. Porque muchas veces, como les dije, obturan y no se ven. Lo importante es hacer la endodoncia pensando en la tridimensionalidad, como les dije antes, en la preparación, en la irrigación y en la obturación. Y acordarse que es un sistema de conductos radiculares y no un conducto único y delgado. No, se había trabado ahí. Y otra pregunta que siempre nos hacemos es, ¿cuánto esperamos? En este caso clínico que vimos antes. Y bueno, ¿cuánto espero? Porque son lesiones importantes, apical, lateral, de gran calibre. ¿Cuánto tiempo espero? Si yo hice bien mi endodoncia, y por supuesto no estoy hablando de esto. Si yo hice esto, lo descartamos. Estamos hablando de hacer las cosas bien. Yo hice mi endodoncia, obturé todo el sistema de conductos radiculares. ¿Tengo que esperar para la restauración coronaria? No, no hay que esperar. No hay que esperar nada porque ya sabemos hace mucho que
la endodoncia termina con la rehabilitación coronaria. Yo necesito, me pasás una diógeno. Yo necesito cerrar todas las puertas de entrada de las bacterias, lateral, apical y coronario también. Entonces yo cuanto antes termino mi restauración coronaria. No tengo que esperar nada. Esto puede tardar en reparar años. Y si yo espero meses o años en que esto repare, voy a perder la pieza por haber esperado, ¿sí? Entonces esto se cierra, se apuesta a esto. Uno hizo bien la endodoncia, listo, ya está. Para eso tenemos otros recursos después si la endodoncia fracasa, que seguramente no será el retratamiento. Ahora lo vamos a ver. Cuando quiere. Tenemos muchísimos trabajos que hablan de que la contaminación bacteriana en un conducto que no tiene una buena restauración o que tiene una restauración deficiente comienza en muy poco tiempo. Podemos discutir 3 días, 15 días, un mes, pero ya se sabe que al mes está todo el sistema de conductos contaminado si no tiene una buena restauración coronaria. Lo mismo, 3 días, 15, 20, pero todos estamos de acuerdo en que, pásame una, Diego, ningún material es capaz de prevenir la filtración bacteriana. Lo que tenemos que hacer es realizar una buena restauración coronaria definitiva. Y es por eso que la clase que sigue después de endodoncia es reconstrucción postendodóntica. ¿Qué hacemos una vez que terminamos la endodoncia? ¿Sí? No ponemos un cavit, no ponemos ninguna restauración temporaria. ¿Cómo seguimos? Bueno. Una más. Esto también lo van a ver en criterios de restauración del sector posterior, que van a ver que si tiene la dimensión vertical mantenida o perdida va a ser diferente, pero si uno la tuviese mantenida y sabe que en estas 2 piezas que hice las endodoncias voy a hacer 2 composites, lo tengo aislado y tengo tiempo, ¿qué tengo que esperar? Nada. Sigo. Dale, una más. En la misma sesión, listo, acá éxito. Una endodoncia bien hecha, una restauración coronaria que no filtre. ¿Sí? Pero dentro de un protocolo de abordaje terapéutico, ¿sí? Sabiendo por qué estoy haciendo las cosas y respetando lo que se planeó desde un inicio. Hay que empezar de nuevo. No solamente ahí que estabas hablando en el... ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Qué pasó? Me salió todo. ¿Se salió? No, listo. Sigamos. ¿Sigo por donde estaba? Sí, perdón. Algo pasó, pero no sé. ¿Pero vuelvo atrás o no? No, sigamos. Sí. Ok. Y en el caso que no sea que yo no tengo mi dimensión vertical mantenida y planeé 2 composites y entonces termino mis endodoncias, tengo aislado y hago la restauración coronaria, sino que tuve que retirar un anclaje, tuve que retratar y me planteo colocar, por ejemplo, un poste de fibra. ¿Qué pasa con esa obturación apical? ¿Puedo preparar en el momento? ¿Tengo que esperar el endurecimiento del sellador? Que ya todos sabemos que no vamos a usar selladores a base de eugenol, ustedes ya no lo hacen en endodoncia tampoco. Muy discutido si interfiere o no en la adhesión. Utilizamos selladores a base de resina. Utilizamos selladores que no tengan eugenol en su composición. ¿Puedo preparar en el momento o no? Claro que sí. Puedo preparar en el momento. Y hay muchísimos trabajos también que avalan esta situación clínica, en la que, por supuesto, esto ya lo saben, estamos bajo las mismas condiciones de asepsia. Tengo aislado, otra vez lo mismo. Nadie hace una cirugía de ningún tipo en 2 sesiones. Entonces, si puedo, tengo tiempo, tengo aislado, no saco la aislación y ya restauro, de la manera que sea. Mismas condiciones de asepsia, puedo condensar el material de obturación endodóntica. Cuando termino de eliminar la parte de la gutapercha que quiero, tengo la posibilidad de condensar en el momento, porque nada ha fraguado. La familiaridad del operador, súper conocido, soy el que trabajé, ya sé cómo es el conducto, dónde está la curvatura. Pero lo más interesante es que hay muchísimos trabajos que nos dicen que cuando uno prepara de manera inmediata,
el instrumental rotatorio genera microcracks en esa obturación endodóntica. Cuando el sellador aún no ha fraguado, ese sellador tiene la posibilidad de ocupar esos espacios. Entonces, la obturación endodóntica mantiene o mejora su tridimensionalidad, contrario a lo que sucede cuando uno prepara y se generan igual esos microcracks y el sellador ya ha fraguado, ¿sí? Con el paso del tiempo. Entonces, todo favorece a hacerlo en el momento. No hay por qué esperar. Y dentro de la endodoncia tenemos dos maneras de retratar. El retratamiento vía coronaria tradicional, estos son casos del doctor Leonardo Castro, o el retratamiento quirúrgico, que consiste en retroinstrumentación y retroobturación. Y acá hay un punto importante. A ver, quiero ver si está acá. Será. Después vuelvo para atrás. Esto es muy importante. Nosotros, cuando vamos a realizar una retropreparación o retroinstrumentación, una microcirugía apical en general, vamos a trabajar sabiendo que la endodoncia está bien hecha. Hablemos de un caso clínico que no tiene una restauración coronaria. Yo no puedo decir fracasó la endodoncia y estar frente a esto y decir voy a hacer una microcirugía apical, ¿sí? Yo tengo que tener una endodoncia bien hecha. Esto no es un fracaso de la endodoncia. Acá es un fracaso del operador. No se realizó una endodoncia como corresponde, ¿sí? Entonces, si yo estoy frente a la otra situación y digo fracasó la endodoncia, hice todo lo mejor que pude, pero no alcanzó, bueno, voy a recurrir a la microcirugía apical. Pero es un complemento de una endodoncia bien realizada, ¿sí? No podemos planear acá una microcirugía apical. Esto queda claro, ¿no? Tiene que estar la endodoncia bien hecha. O lo mejor que uno pudo, porque a veces uno no puede acceder a ese delta apical. Por eso se eliminan los últimos milímetros en una microcirugía apical, porque es la complejidad anatómica, las bacterias que entran en los recovecos y que yo no puedo limpiar. Entonces recurro a la cirugía. Ahora bien, voy a volver atrás otra vez. Muchas veces necesitamos de la microcirugía apical, fíjense que acá dice retroinstrumentación y retroobturación, porque tenemos, ¿qué pasa si yo tengo una corona en un central superior que estéticamente y funcionalmente está perfecta y la endodoncia que yo les dije que no esperen y que hagan la restauración coronaria, no reparó y pasó el tiempo y aparece una fístula y la corona no la queremos tocar? Ahí sí vamos a recurrir a la microcirugía apical y vamos a preparar, hacer la endodoncia nuevamente retroinstrumentando y retroobturando, ¿se entiende? Para eso también nos sirve la microcirugía apical. Cuando la vía coronaria tradicional no es accesible o no queremos hacerla accesible, ahí también podemos recurrir a la microcirugía apical como complemento de la endodoncia. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Bien. Entonces, un poco lo que estuvimos viendo hasta ahora, esta última parte, resumido en este cuadro que lo tienen en la carpeta, ¿sí? Si hay un fracaso clínico, veo si puedo permeabilizar los conductos. Si es imposible, tengo un fracaso clínico, retrato, no puedo avanzar, el último milímetro me sigue pareciendo que está calcificado, que hay una curva, no puedo. Bueno, puedo recurrir a la microcirugía apical, ¿sí? O retroinstrumenta, corta los últimos milímetros. Si es posible, puedo retratar. Ahora, en el caso que haya un éxito clínico, el paciente no tiene sintomatología, no tiene fístula, evalúo los conductos. Son incorrectos, ¿sí? No nos gusta. Pero ¿hay necesidad de restauración? No. Tiene una corona, está muy bien, bueno, puedo controlarlo. Si voy a hacer algo nuevo, por supuesto que no. Desde ya que tengo que mejorar el terreno. Nadie va a retirar una corona, un anclaje y va a decidir un nuevo tratamiento dudando de la endodoncia. La endodoncia se retrata primero, ¿sí? Esto es lo que vimos recién. Y para cerrar, 3 puntos que también están en la carpeta para que lo recuerden. La importancia del conocimiento de la anatomía. Estamos frente a un sistema de conductos radiculares, que no es un conducto único, cilíndrico y central, ¿sí? Que hay que conocer la anatomía para poder hacer una buena endodoncia. 2, siempre sospechen de la cantidad de conductos que tiene una pieza dentaria.
No es 1, no es 2, no es 3. Este molar superior lo hice yo, lo terminé, tenía 4 conductos. ¿Ven los 2 distales y los 2 mesiales? En el centro, ¿ven el sellador en el medio? Había un tercero que no lo vi. No lo vi. Molar inferior tiene 3, para mí encontré 4, más que contenta, había 5. Entonces, esto en general termina llevando un fracaso, ¿sí? Simplemente ¿por qué? Por no buscar uno más, por el microscopio, el conocimiento de la anatomía, todo eso ayuda a tratar de limpiar, conformar y obturar todo el sistema de conductos. Y por último, por supuesto, que la microscopía en endodoncia es fundamental, no solo magnifica, sino ilumina también, y es lo que más nos permite, porque ustedes se van a encontrar con esta situación, que es la que me podría haber encontrado yo el caso anterior. El conducto mesiovestibular, el mesiolingual, pero si miran un poquito más van a ver que en el centro está el tercero. No es el mismo caso, pero podría serlo, ¿lo ven? Y en esto ayuda muchísimo la magnificación, ¿sí? El uso de puntas de cavitador, limpiar, mirar, secar, tomarse el tiempo. Por eso para hacer una endodoncia no la empiecen sobre el mediodía ni al finalizar la tarde. Preferible diferirla y comenzar con tiempo y tener el tiempo de poder trabajar y terminarla en la misma sesión, ¿sí? Bueno, creo que hemos terminado aquí. Sí. ¿Quiere hacer alguien alguna pregunta? Dentro de la endodoncia. Sí. Bueno, eso se lo van a explicar bien porque depende, es una sucesión, depende a dónde ustedes van a terminar. La protección dentinaria puede ser un sellado dentinario inmediato, puede ser un racing coating, puede ser un build-up, va a depender de a dónde ustedes van a llegar y se lo van a explicar perfecto en la clase de criterios o de restauración postendodóntica. En una de esas dos está todo explicado. Pero la idea es proteger esa dentina, cuando el mejor momento para protegerla es cuando ustedes la remueven. Ustedes remueven el tejido cariado y nos queda esa dentina limpia, ahí hay que protegerla. Después empieza el hipoclorito, el ETAC, el sellador, la gutapercha y es donde se ensucia y nosotros la necesitamos para adherirnos, ¿sí? Puedo decir desde un grado ácido y un adhesivo con carga hasta una resina fluida. Eso ya los van a ver detalladamente. Profe, ¿en promedio cuánto tarda más o menos, a pesar de que quite que en realidad depende en sanar una lesión apical? Pues nunca tarda poco, digamos, o sea, cuando uno tiene una lesión y tiene síntomas clínicos, una fístula, una tumefacción, eso en general desaparece rápidamente. La fístula, cuando uno hace una buena endodoncia, a los 15 días está cerrada. Eso ya te habla de éxito clínico y de que las cosas van bien. El problema es la imagen radiográfica. Como la imagen radiográfica que vos tenés es la ausencia de hueso por la propia patología, hay que esperar, para que vos vuelvas a ver, tenés que esperar la regeneración ósea, la formación de nuevo trabeculado. Y eso en general tarda. Pues, te voy a decir cualquier cosa, años, de 1 año a 3 años puedes. Un fracaso endodóntico, si no. Cuando la lesión se mantiene con el paso del tiempo o aumenta. En general va acompañado de sintomatología clínica. Es muy raro que tengas una lesión enorme y el paciente no sienta nada. Por lo general hay o una fístula o una leve molestia a la masticación. Te das cuenta enseguida cuando algo va reparando o algo se mantiene o empeora. Lo que pasa es que el tiempo es fundamental en endodoncia. No es rápido. Por eso hay tantas extracciones y colocación de implantes. Porque queremos la reparación ya y no es así. Fíjate el caso que yo te mostré. Cualquiera lo hubiese sacado y hubiese puesto un implante. Pero iba mejorando, va muy bien. Hay que esperar. Es tiempo. La endodoncia lamentablemente es tiempo. Y a veces en rehabilitaciones muy grandes es muy difícil arriesgarse a. Pero eso ya te lo va a dar el criterio y tu formación. Pero a veces hay que apostar a la endodoncia y a veces no hay tiempo para hacerlo. Y en una rehabilitación grande donde un diente involucra al otro y bueno, a veces, porque aparte la anatomía es compleja, entonces hay que hacer muy bien la endodoncia para lograr una reparación y hay que tener tiempo para poder esperarlo. Pero te puede tardar años, sí. 1 año más o menos. ¿Algo más? ¿No? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué ocurre con las piezas dentarias que seguramente ustedes han recibido en la clínica? Piezas dentarias con tratamientos endodónticos previos y por ahí tienen una restauración ya terminada, deficiente, o un anclaje interradicular ya colocado.
que no lo vemos, por ejemplo, no vemos una imagen radiográfica que nos guste, entonces tenemos que decidir qué hacemos con esa pieza. Eso es algo que se nos da todos los días. Sí. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? ¿Qué herramientas tienen que los chicos tener en cuenta para decidir qué hacer con esa pieza? Bueno, bien. ¿Reciben una endodoncia con una restauración filtrada o van a... Ya dijimos que si van a retirar un anclaje y van a colocar una nueva restauración, se rehace la endodoncia, a menos que esté perfecta. Pero perfecta significa una endodoncia con una obturación tridimensional y que no había caries alrededor y que entonces... ¿no? Es un caso como ideal que lo sacamos. Viene un composite filtrado. Ustedes levantan el composite, hay caries debajo, ya saben que está contaminado el sistema de conductos radiculares, esa endodoncia se rehace. Pero supongamos que no, está todo limpio. Van a esa obturación endodóntica. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? Si ustedes ven que está todo limpio, tienen la obturación endodóntica, ¿qué hacen para ver, aparte de tomar una radiografía, para ver si está bien? El detector de caries, perfecto, está limpio, no tengo caries. ¿Eres sellado? Claro. Bueno, pues si querés, puedes hacer una tomo para ver si hay otro conducto, si capaz que el conducto es oval y está solo en el centro. Pero si ustedes agarran un instrumento que tenga un poco más de calibre, no una lima 10, 0,8 o 15 que se va a doblar, pero agarran una lima 25 y tratan de entrar entre la gutapercha y la pared, enseguida se van a dar cuenta si la obturación... ¿Vieron cuando rehacen un conducto y que entran con una gestro y empiezan a salir los conos sueltos? Y cuando un conducto está bien obturado es muy difícil rehacerlo. Si a ustedes les toca rehacer un tratamiento de conducto que estuvo bien hecho, pero lo tienen que rehacer porque hubo filtración, o porque es dificilísimo. Porque es muy difícil retirar la gutapercha, es complejo, es fácil rehacer las cosas que están muy mal hechas, que están los conos sueltos como ese central que vimos. Entonces, ustedes en la clínica lo primero que hacen es remueven la restauración coronaria. Si hay caries, ya saben que si hay caries en el piso, ya saben que esa gutapercha está contaminada. No es negocio. Ustedes dejan esa endodoncia, esto pasa mucho, se van a dar cuenta el año que viene cuando estén en los consultorios. Les da fiaca, no quieren rehacer la endodoncia, la dejan y hacen una restauración hermosa y después empiezan los problemas. Entonces, hay que rehacer las endodoncias. Hay caries, rehago la endodoncia. La obturación no es tridimensional, rehago la endodoncia. La obturación es corta, rehago la endodoncia. Porque aparte las radiografías no le muestran realmente la patología periapical. Muchas veces ustedes hacen una tomo de una pieza que no tiene ninguna lesión y en la tomo van a encontrar en el medular un proceso. O hay un pequeño ensanchamiento del ligamento y en la tomo es un proceso instalado. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Siempre traten de rehacer las endodoncias ante la mínima duda. ¿Sí? ¿Y qué pasa con por ejemplo, una clase interarticular y con el tiempo que tiene, por ejemplo, el tratamiento endodóntico? Por ahí el paciente le dice, nosotros sugerimos rehacer el tratamiento endodóntico y el paciente dice, pero hace 20 años que lo tengo ahí. Bueno, sí, pero eso Entonces, pasa y muchísimo. el problema es que tengo un anclaje interradicular, un pernoplado, de una extensión considerada, que tengo que decidir sacarlo, y sabemos que clínicamente a veces no es fácil sacarlo, poniendo en riesgo por ahí la pieza. Entonces, no sé qué pensás con respecto a eso. Seguramente no debe haber alguna cosa concreta, No. algo a seguir, un protocolo a seguir, un seguimiento a seguir. No, es un poco lo que vimos en la imagen que estaba en la retroinstrumentación. O sea, si ustedes tienen que, y en el cuadro sintético que está en la carpeta también, si ustedes tienen que retirar una restauración periférica total, porque no les guste, la tienen que hacer de nuevo, y debajo hay un perno colado, que también lo van a retirar desde ya que rehacen la endodoncia. El paciente quiere o no quiere, lo dejamos de lado eso, ¿no? Ustedes tienen que explicar al paciente lo que corresponde. Ahora, si ustedes no van a rehacer esa corona, tengo una corona en un 11 que estéticamente está perfecta, no necesito tocarla y el conducto está corto, ahí, y el anclaje es grande y profundo, como dijo el doctor Merciadri, ahí es donde tengo la microcirugía apical para recurrir, para retroinstrumental y obturar. Tengan en cuenta que es una cirugía, que es importante, pero bueno, de todas maneras, sacar un anclaje profundo solo para rehacer una endodoncia no es negocio. Si ustedes no van a tocar la restauración periférica total. Ahora, si ustedes la van a sacar a la corona y van a rehacer el perno, desde ya que hay que hacer la endodoncia de nuevo. Siempre que se retira un anclaje, la endodoncia se hace de nuevo. Sería rarísimo que no la tengan que rehacer.
¿Sí? Sería creo que no hay ninguna posibilidad en la que uno retire todo y diga, no, la endodoncia la dejo. ¿Sí? Bien, bien. ¿Listo? Listo. Bueno, recuerden que se habilitan las preguntas en el campus ahora cuando termina la clase, que deben responderlas, que deben generar, o sea, son preguntas a responder, y la última, ustedes deben generar una pregunta. Y esto cierra, tiene la fecha de cierre. Hoy es martes, cierra el viernes, me parece. Va a ir cambiando, depende del día que se dé el teórico, cuándo cierra. Porque hay días que se va el teórico el viernes, entonces les vamos a dar hasta el domingo. Pero hoy cierra el viernes. Así que a partir de dentro de un ratito ya pueden entrar y empezar a contestar las preguntas y a generar la pregunta a ustedes, que se va a dar la devolución. Ustedes recuerden que el martes que viene tienen las 2 devoluciones juntas. Perio y endo, exceptual, es una excepción, solo por esta vez. Después van a tener una devolución por día, ¿sí? Bueno, gracias, chicos.